que para Rosario, que para Pedro. Cada caso es específico. ¿Por qué? Porque el interés superior va a ser el interés superior o lo que sea mejor para él o para ella en ese caso específico, considerando su edad, sus circunstancias. Entonces dice, es el derecho del niño a que su interés sea una consideración primordial cuando hay que sopesar distintos intereses. No es lo que sea mejor para el papá o la mamá, ni lo que sea mejor para el maestro o el director o la directora o la asociación civil o al gobernador o al secretario. No es lo mejor para ellos. ¿Qué es lo mejor para esa niña, niño, adolescente en particular? A eso se refiere. Es su derecho a que su interés sea una consideración primordial por encima de otros intereses. Es un principio jurídico porque dice, es un poquito el tema de pro persona, que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se va a elegir aquella que prevalezca o que sea más efectiva para proteger su interés superior. ¿Qué es lo mejor para él o por ella? Es que la ley dice, o más bien, no sé, voy a inventar, es que el reglamento dice que si la mamá pide el cambio de la niña a un niño porque está siendo objeto de acoso escolar, hay que darle el cambio. No, ¿qué es lo mejor para ella? Ya lo escuché, ya lo opiné, estoy cambiando las condiciones para que él se siente a gusto, porque prefiere estar con sus compañeritos de grupo, porque está más cerca a la escuela, porque ya se ambientó a la estructura, los maestros, las maestras. Entonces, ¿cómo satisfago yo de manera más efectiva lo que es mejor para él o para ella? Y entonces aplico esas disposiciones. Y por último, dice que es una norma de procedimiento, porque dice que en toda cuestión debatida y en todo momento que se tome una decisión que afecte la vida de una niña, niño, adolescente, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ya sea en el con el juzgado, toda decisión que tome yo, debe haber un proceso de adopción de decisiones que deberé considerar las posibles repercusiones positivas y negativas en ella o en él con esta decisión. Y dice aún más el Comité de los Derechos del Niño, debo pensar los efectos positivos y negativos en ella o en él con esta decisión en el presente y en el futuro. Hasta ese grado llega, cosa que no hacemos, ¿verdad? ¿Qué es mejor para él o para ella en el presente o en el futuro? ¿Qué efectos positivos va a tener? Entonces, en resumen, el interés superior debe abordarse de manera muy específica para cada caso. El interés superior de un niño o una niña o de un adolescente no va a ser el mismo interés superior que de otra niña, niño o adolescente. Y para analizarlo debo conocer todos los derechos humanos, debo conocer sus circunstancias familiares, personales, si tiene discapacidad, si está embarazada, si es indígena, si tiene problemas de violencia en casa, si tiene el tema de depresión, todas sus características debo considerarlas, debo tomar en cuenta su opinión, un elemento a considerar cuando se pondera o se evalúa el interés superior es qué piensa ella, qué opina. Y al final tendré que decidir, reitero, lo mejor para él o para ella, y lo mejor para él o para ella va a ser aquello que proteja o garantice la mayor parte de sus derechos humanos que ya conozco. Rocío, una duda. Sí. Nada, algo rápido. Es que me perdí un poco, bueno, luego me confunden como nos das un montón de información de las leyes. Los 20 principios, ¿a qué leyes corresponden? No, es que ahí me perdí. Esos 20 principios, ¿a qué documento, ley, no sé, corresponden? Son 14 principios. 14, perdón. Están en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es de alguna manera federal, la ley general, aplica de alguna manera a las instituciones federales, y está en la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias. ¿Sí? En la Ley 573, que es la del Estado de Veracruz, en particular está en el artículo, si no me equivoco, es el 6, déjenme ver. Sí, artículo 6. Ahí se citan los principios, son 14 principios. Me voy más rápido porque me falta mucho y ya veo que ya no me queda una hora. A ver, el principio de la autonomía progresiva. Este principio no solamente significa que ustedes deben adaptar sus programas, servicios, acciones dependiendo la edad del niño. No es lo mismo uno de 6 años que uno de 12, ya vimos, y considerar su etapa de vida. Este principio dice que no es mi derecho a intervenir en la vida de ese niño, niña, adolescente para interceder en su vida. No es mi derecho. La mirada es al revés.
Ante esta situación de desventaja y dependencia en la que ellos se encuentran entre más pequeños son, es el derecho que tiene el niño, la niña o adolescente a que yo intervenga con persona adulta, a la mediación o intervención de la persona adulta. Por eso, cuando nosotros vemos una situación que está afectando a una niña, niño, adolescente en su casa, por ejemplo, o con otro maestro que no soy yo, es el derecho de él o de ella que yo intervenga. Este significa también el principio de autonomía progresiva. Reconocer que él está en desventaja y que tal vez no pueda hacer nada por sí solo, por la edad o por su situación personal, su inseguridad o lo que sea, y que es su derecho a que yo intervenga y haga algo al respecto para que acceda a sus derechos humanos, a una vida libre de violencia, a la educación, a lo que sea. Y que debo ir considerando su edad, conforme lo voy empoderando, por supuesto, debo reconocer que debo empoderarlo en el conocimiento de sus derechos para que, conforme va creciendo, yo en la menor medida intervenga y cuando cumpla los 18 años sea una persona autónoma, independiente, que por sí sola, poco a poco vaya exigiendo el cumplimiento y el respeto de sus derechos humanos. Entonces, entre más pequeña, mi intervención es al 100% y va a ir disminuyendo para que cuando tenga 17 años, 18, mi intervención será del 1%, ¿no? O la menor medida posible. El principio de la igualdad sustantiva no solo se refiere a las acciones afirmativas o especiales o temporales que debemos hacer cuando hay una desventaja en las niñas o adolescentes mujeres por cuestiones de género respecto a los niños hombres para el acceso de sus derechos. No solamente se refiere a eso. La igualdad sustantiva se refiere en reconocer que en nuestros ámbitos puede haber niñas, niños y adolescentes que están en desventaja por otras situaciones. Te reitero, no es mismo un adolescente cuya familia está unida, lo protege, le provee todo para la escuela, tiene un ambiente libre de violencia, participa, opina, está apoyado, querido por su papá, le proveen todo, a un adolescente que vive en un ambiente de violencia, de alcoholismo, de carencias económicas, no sé, está en desventaja. Entonces, la igualdad sustantiva es el principio de decir, no puedo tratar a todas y todos por igual y esto no es discriminación. Tengo que hacer acciones específicas, diferentes, para esa niña, niño, adolescente que está en una situación de desventaja. No puedo tratarle igual. Y estas acciones específicas no requieren gran cosa, pueden ser muy distintas. Un ejemplo muy rápido que les doy en una escuela es una queja que recibimos porque la mamá decía que su niño está en silla de ruedas, entonces iba a ir a la escuela y su salón estaba en el segundo piso y le pedía al director que bajara su grupo al primer piso y el director se negaba porque decía que cómo iba a mover todo el orden de los grupos. A, B, C, D, primero, segundo y tercero, y pues que no. A ver, el resto de los niños podían subir caminando. El único que tenía una desventaja era el niño que estaba en silla de ruedas. Y entonces mi acción afirmativa, diferenciada para ese niño o niña que lo requería, era bajar el grupo al primer nivel. No importa el orden de los grupos, estaba yo garantizando su derecho de acceso a la educación, a facilitarle el acceso a su salón, por una situación que lo colocaba en desventaja que el resto de las niñas, niños y adolescentes, y así para todo, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que hacer estas acciones que pueden ser muy simples. Ahora bien, les pregunto, más bien, ya me voy rápido, casi siempre que hago la dinámica de preguntarles cuántos son los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, hay quienes ya lo saben y me dicen 20, son los que se reconocen en esta ley, no son los únicos, pero son los que se reconocen. Hay quienes me dicen 5, 6, 7, 8, 9. La mayoría llega hasta como 10 derechos y cuando alguien me dice 20, le pregunto, a ver, dímelos, se quedan hasta 9 y los demás ya no se acuerdan. Y si alguien me llega, cosa que nunca ha sucedido, a enumerar los 20, cuando les pregunto en qué consiste este derecho, ahí se traban. Entonces la reflexión es de decirles, debemos leer y conocer y comprender estos 20 derechos. Porque si yo no conozco ni comprendo estos 20 derechos mínimo, puedo estarlos violentando porque lo que no conozco no lo puedo ver y lo que no veo no lo puedo proteger y puedo incurrir en una responsabilidad. Puedo estarlos violentando sin saberlo o pueden estarlos violentando enfrente de mí y yo no saberlo. Entonces, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 573 del Estado de Veracruz reconoce 20 derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y los vamos a ver muy rápido, cada uno de ellos, pero lo que les encargo de tarea es que por favor destinemos 20 días de nuestra vida para leer un día un derecho. Hay derechos que solo tienen 2 artículos.
lo leo con calma, lo comprendo, lo visualizo, entonces me pondré anteojos con enfoque de derechos humanos y entonces podré proteger y respetar lo que antes no veía, no protegía y no respetaba, y podré actuar al respecto, y lo más importante, podré garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con los que trato, y no voy a incurrir en alguna responsabilidad. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo se refiere a todo lo que el Estado debe hacer para que las niñas, en primera infancia principalmente, vivan, no se mueran, se desarrollen, sobrevivan. Todo lo que tiene que ver alimentación, cuidado, nutrición, educación, salud, protección, todo lo que tiene que ver principalmente con primera infancia, pero también con vida adulta, ¿verdad? Una atención integral en todos los aspectos y ámbitos de su vida. El derecho de prioridad significa que ante situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes debo darles prioridad a ellos. Si yo tengo un caso que resolver de los maestros y maestras y un caso que resolver de un adolescente que está siendo víctima de acoso sexual, es prioritario el atender el tema del adolescente, de la niñez. Y prioritario en todo, prioritario para destinar recursos públicos, prioritario para la atención, prioritario para resolver la situación. Muchas de las quejas que llegan a la Comisión Estatal no existirían si tuviéramos aplicado este derecho. Si de inmediato lo hubiéramos atendido, resuelto conforme a derecho. Entonces, prioritario, no solamente en el tema de emergencia, de dar protección, auxilio y socorro cuando hay desastres naturales o terremotos, no solamente es eso, sí es eso, pero es en todo en el ámbito. Prioridad, y que estén en igualdad de circunstancias. Derecho a la identidad, ya lo saben, la ley dice que el papá y mamá deben registrar a sus hijos antes de los 60 días de nacido. Después de 60 días ya se está transgrediendo su derecho. Y como ya les comenté, la persona responsable de hacer algo al respecto es la Procuraduría de Protección. El acta de nacimiento le da al registro civil. No solamente se refiere a la nacionalidad, nombre, pertenencia, sino también a la pertenencia cultural, las relaciones familiares, ¿sí? Y incluso dice que cuando haya cambios de apellidos o de nombre de una niña, niño, adolescente, de acuerdo a su edad, debería tomarse en cuenta su opinión, si está de acuerdo. El derecho a vivir en familia, pero una familia que le cuide y le proteja. Y cuando esa familia, la familia original, papá, mamá, no son capaces de protegerlo y de cuidarlo, y son quienes están violentando sus derechos o cometiendo un delito en agravio de ellos y ellas, existen otras figuras que establece la ley. Dice la ley que nadie puede ser separado de su familia si no existe una orden de un juez, en este caso de lo familiar, o de una autoridad competente que podría ser una fiscalía, para retirar a esa niña, niño, adolescente de la familia o que no tenga contacto con ellos porque se comprueba o se acredita que es perjudicial que siga viviendo o conviviendo o compartiendo. Mientras tanto, no. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, ya no vas a ver a tu abuelita porque con quien me voy a desquitar es con tu papá y no vuelvas a ver a tu papá? Y así, con la mano en la cintura, transgredimos el derecho a vivir en familia del niño. No eres tú quien va a decidirlo. Si crees que es perjudicial la convivencia del niño o de la niña con papá o mamá o con la familia extensa, lo pongo ante un juez. Y el juez es el que decidirá, no yo. Y violentamos constantemente este derecho. Entonces, la ley dice que hay distintas formas para garantizar este derecho. Se debe privilegiar que niños y niñas vivan con papá y mamá. Si papá y mamá no pueden o vienen de sus derechos, está la familia extensa o ampliada, que es abuelos, tíos, hermanos mayores. Si no hay familia extensa o ampliada que exista o que pueda ser capaz de tenerlos, está la familia de acogida, que es una figura que apenas se está consolidando en el Estado. Y la familia de acogida son familias que voluntariamente levantan la mano y dicen, yo quiero tener a una niña o un niño en mi casa, le voy a dar de comer, lo voy a llevar a la escuela, lo voy a proteger en tanto se resuelva su situación jurídica. No lo voy a adoptar, le voy a dar acogimiento provisional. Pero esa familia debe estar preparada con ciertos estudios, certificada por el DIF, con una constancia de idoneidad, donde se dice que esa familia es apta para tener a ese niño o niña provisionalmente. Y la última opción que el Estado debería de tomar es mandar a la niña o niño a un albergue. Sin embargo, a veces es la primera, pero es la última opción. Y si ya pierden la patria potestad los papás y no hay más familia, etcétera, pues viene la figura de la adopción, principalmente cuando son abandonados o expósitos, o, les reitero, ante un juez pierden la patria potestad de los papás, porque son situaciones muy graves que han realizado en su contra. El de la igualdad sustantiva ya la vimos, el principio, ¿recuerdan? Es un derecho, es lo mismo. El de la no discriminación también ya lo vimos, no me voy a detener en eso. Vida libre de violencia. Este es un reto grandísimo. Seguimos violentando a las niñas y niños indiscriminadamente. Entonces, hay una serie de reformas que se están estableciendo para no justificar la violencia, principalmente en el ámbito educativo y en el ámbito familiar, de justificar la violencia como un método para educar a los hijos. Se está apostando
Reitero, debe haber reglas, sí, debe haber disciplina, sí, debe haber límites, sí, pero debe tener dos propósitos. Uno, que no transgreda sus derechos humanos. ¿Cuáles? Los 20 que estamos viendo, mínimo. Dos, que sea socioeducativo la consecuencia de ese acto. Debe haber consecuencias, sí. No sé que no se les vaya a hacer nada y que hagan lo que quieran y entonces no se les hace nada. Eso también es transgredir su derecho. Pero las consecuencias deben tener un propósito, que es que ellos comprendan el daño que están haciendo al otro. Aprendan algo de esa conducta, del por qué es perjudicial para él o para ella y para los otros. Y que entonces la sanción esté relacionada con la conducta. Si yo insulté a mi compañero, pues le voy a pedir disculpas a mi compañero. Si yo le robé tal situación, se lo devuelvo. Si yo quité dinero, rompí un lápiz, un cuaderno, un libro, pues voy a pagar el lápiz, cuaderno, libro, etc. Si yo transgredí tal norma, pues me pongo a estudiar la norma y hay alguna exposición del por qué transgredí la norma y cuáles son los efectos de transgredir esa norma. Que haya un aprendizaje, un reconocimiento, una comprensión del por qué no debo hacer eso, pero no de manera violenta, porque les reitero, si nosotros como personas adultas nos equivocamos constantemente, pues no nos gusta que nos den una cachetada o nos humillen, o nos griten, o nos jalen el cabello, o nos encierren en un cuarto, ¿verdad? Igual las niñas, niños y adolescentes deben aprender que hay límites, pero de manera respetuosa a sus derechos humanos y de manera que haya un aprendizaje atrás de ello. Y por eso, a nivel federal, ya se reformaron el Código Familiar en el sentido de prohibir cualquier tipo de castigo corporal en contra de niñas y niños, y el castigo corporal incluye las humillaciones, ¿sí? Y las ridiculizaciones. Así sea un pellizco. Si yo hago un oficio y me equivoco, pues no me va a agradar que venga la directora y me dé un pellizco. Así de fácil. Bueno, ese es el tema de la violencia. En este capítulo es muy rico, habla del sector educativo, es importante que lo reconozcan porque habla cómo es que puedo yo evitar una vida libre de violencia en el ámbito educativo. El derecho a la salud y la seguridad social no solamente se refiere a que las niñas y niños tengan seguro social, que tengan acceso a instituciones médicas y a medicamento. Se refiere mucho más allá e implica a todos los actores. Habla de nutrición, habla de salud sexual y reproductiva, que reciban información científica, laica, para que puedan tomar decisiones responsables. Habla de combatir la desnutrición, de atender el tema de la obesidad, la esterilización forzada, de atender la salud mental, atención psicológica, emocional, evitar suicidios, el tema del cutting. Habla de enfermedades respiratorias,